Adelante, Edwin. Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Edwin Tapia. El día de hoy yo les voy a presentar algunas reflexiones sobre lo que está pasando en, en la economía global. Voy a tratar de hablar un poquito de la respuesta económica de lo que han hecho distintos países alrededor del mundo. Y también voy a hablar de lo que está pasando aquí en México y de qué magnitudes esperamos que sea el golpe del coronavirus en la economía mexicana. La dinámica que vamos a seguir es que vamos a entrar todos con nuestro micrófono apagado para evitar retroalimentar el audio, pero si ustedes tienen en algún momento, quieren hacer alguna pregunta o algún comentario, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de llevar la presentación alrededor de una media hora con el material que yo tengo preparado. Al final de esa presentación, dediquemos unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Y a lo largo de la presentación, si desean hacer algún comentario que no pudiese esperar hasta el final, lo que vamos a hacer es que en la barrita de herramientas que tienen en su aplicación, en la parte extrema, ya sea en la parte superior o en la inferior, dependiendo del dispositivo que estén ocupando, ahí van a ver un símbolo de un chat. Tiene una forma como de un cuadrito de diálogo y ese chat ahí lo pueden abrir y pueden escribir algún comentario o pregunta que, cosa llama, que ustedes crean que sea, bueno, que no pueda esperar, ¿no? También, como seguramente ya lo han experimentado en alguna de sus clases de maestría, tienen la opción a poder hacer algún apunte sobre el documento. Vamos a evitar de hacerlo. La diapositiva se las haremos llegar en los siguientes días, dado que vamos a presentar como una versión slim de la presentación, porque ahorita hay muchas cosas que decir sobre la política económica de los distintos países. Y dado eso, tenemos ahí unos anexos que están demasiado, demasiado completos y que sería mejor que ustedes les dedicaran unos minutos por su cuenta a echarle una leída para más o menos darnos una idea de entre países qué es lo que están haciendo cada uno de los gobiernos para tratar de contrarrestar esta situación, ¿no? Pues como les decía, si sienten en algún momento que necesitan hacer alguna pregunta que no pudiese esperar o algún comentario que no pudiese esperar, háganlo a través del chat. Y si en algún momento yo me llegase a dejar de escuchar por alguna cuestión de conexión, ahí sí, por favor, desconecten su micrófono y empiecen a hacer bulla para que yo me dé cuenta y no siga hablando sin darme cuenta de esa situación, ¿va? Bueno, ah, una vez dicho eso, vamos a empezar con la presentación. Y lo primero que tengo que decirles es que esta presentación y todos los comentarios que vaya a hacer el día de hoy son responsabilidad única, son mi única responsabilidad y de ninguna manera representan la postura de Banco de México o de alguno de los miembros de la Junta de Gobierno. Entonces, el primer concepto que vamos a desarrollar es qué es una crisis de liquidez, ¿no? Porque nosotros estamos muy familiarizados con la palabra crisis, pero el apellido de la palabra crisis es muy importante. Lo que yo he visto en las noticias y con muchos periodistas es que hacen mucho referencia a la última gran crisis que nosotros vivimos, que fue la crisis del 2008. Sin embargo, la crisis del 2008 es muy distinta a la crisis que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, para tratar de entender las características de la crisis que nosotros estamos viviendo ahorita, justo traté de bajarlo al nivel lo más sencillo posible. Y por eso puse esa imagen de un río y una presa de castores, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros, en tanto empresas, familias y gobiernos, tenemos flujos de efectivo en donde tenemos ingresos y tenemos egresos. Esos, ese flujo se puede detener en algún momento por alguna situación, por algún problema.
pero muchas veces esos problemas son tratables, o sea, podemos hacer algo contra ellos. En la situación que nosotros estamos viviendo ahorita, nosotros tenemos un problema que está fuera de nuestro control. O sea, nosotros no podemos controlar el brote del coronavirus y ningún gobierno alrededor del mundo puede hacer algo para frenarlo. Es algo que tiene que pasar, se tienen que infectar personas, tiene un proceso natural, pero es algo que es transitorio. Eso es ese concepto o esa palabra quiero que la tengan mucho en mente. Es un choque que va a ser transitorio a la economía global, ¿no? Ahora, además de tener en cuenta que tenemos baches en el camino, también tenemos esta idea de que tenemos que tener una adivinanza educada de lo que va a pasar en el futuro, acerca de si nosotros vamos a seguir recibiendo un ingreso o si a lo mejor vamos a perder nuestro trabajo y ese ingreso se va a poner en riesgo, o si yo soy un empresario, no sé si los títulos que me hacen falta por cobrar, porque vendo a crédito, pues yo no sé si la empresa a quien yo le vendí va a vivir el día de mañana y entonces a lo mejor ese flujo que yo estoy esperando, a lo mejor ese flujo ya no existe. Entonces, yo tengo que hacerme una buena idea, una buena adivinanza educada del dinero que me falta por pagar y el dinero que falta porque me paguen, ¿no? Ahora, en toda esta dinámica tenemos que tener en cuenta que esta situación, este bloqueo a nuestro flujo de ingresos o nuestro flujo de gastos, o el flujo de efectivo en general, tiene, se ve afectada por el choque, ¿no? Y el choque era lo que decíamos, los problemas que podemos controlar y los problemas que no podemos controlar. Ahora, esos problemas van a afectar la posición financiera de nuestras empresas. ¿Por qué? Porque en el momento que llega el trancazo, llega el choque, lo que va a hacer es que el valor de nuestros activos va a disminuir. A lo mejor no el valor como tal, lo que está reflejado en libros, sino la facilidad que puede tener ese activo en convertirse en dinero, en cash. Eso va a hacer que el valor real del activo disminuya en términos de mercado. En el mercado, a lo mejor yo tengo 1 millón de pesos por liquidar en cuentas por cobrar. Manda todos los Pero datos completos. ahorita, si yo quisiera cobrar ese dinero, no me lo pagarían. ¿Por qué? Porque este choque que estamos viviendo lo estamos viviendo todos al mismo tiempo. Entonces no hay dinero. Eso implica que si yo quiero recuperar un poquito de ese dinero, esos activos, lo que tengo que hacer es castigarlo. Y le voy a tener que aplicar un descuento para venderlo, para malbaratearlo en el mercado y eso hacerlo convertirlo en dinero y poder afrontar mis obligaciones. Ahora, así como nuestros activos caen, pues esto se tiene que rebalancear, ¿no? De alguna manera. Para que se rebalancee, si el valor de mis activos cae, entonces lo más seguro es que yo lo tenga que amortizar con pérdidas a mi capital. Voy a tener que sacar dinero de mis reservas para poder compensar esas pérdidas de activo. El problema es que eso me pone en una situación muy, pero muy preocupante. ¿Qué es lo que va a pasar? Si el valor de nuestros activos cae, eso quiere decir que tengo que ocupar mis reservas, pero también si en algún momento yo me quedo corto de flujo, necesito ingresos, lo que va a pasar es que voy a tener que ir a empeñar algo. Voy a tener que ir con el banco y decirle, oye, ¿sabes qué? Necesito que la línea de crédito que me tenías habilitada hace un tiempo, me la actives y me deposites X cantidad. Y el banco me va a decir, sí, cómo no, yo te doy ese dinero, pero necesito que me des un colateral. Pero mis activos, como habíamos dicho, se han enfrentado a una menor valorización en el mercado. Eso implica que mi colateral disminuye y por lo tanto implica que el crédito que yo puedo obtener también disminuye. Y cada vez que eso sucede, yo me quedo sin valor de activos, tengo menos colateral, tengo menos crédito, no tengo dinero para enfrentar todas mis obligaciones, tengo que quemarme más reservas, mis activos pierden más valor
tengo menos colateral, el banco me presta menos dinero o me embarga, es un ciclo que se empieza a viciar, se empieza a retroalimentar de forma consecutiva en el momento que llegan estos choques de liquidez. ¿Va? Ahora, ¿por qué yo digo que esta crisis es distinta que la crisis del 2008? Porque en la crisis del 2008 las economías estaban experimentando un proceso de auge. Tanto el bloque europeo como el bloque asiático y el bloque americano estaban pasando por un periodo de auge muy grande. La economía estaba en periodos de expansión. Y no hubo un choque realmente. No hubo algo que los tambaleó, que dijeron, no, ¿sabes qué? Es claro que tenemos un problema. No, más bien lo que pasó fue que la crisis se originó en el punto B de estas implicaciones que tenemos en el lado izquierdo. No fue el choque, no fue una obstrucción a nuestros ingresos lo que nos hizo tener una menor probabilidad de tener ingresos en el futuro, lo que provocó que tuviéramos un menor valor en nuestros activos y por lo tanto un menor colateral, sino más bien la crisis del 2008 se originó en el valor de los colaterales que estaban en el mercado de crédito. En el 2008 todos vivíamos en una economía en auge, entonces todas las personas habían pedido un préstamo, pero resulta ser que ese préstamo muchas veces se había prestado a personas inadecuadas, personas que no lo podían pagar. Y como no lo podían pagar, empezaron a defaultar sus créditos. El detalle es que todas esas hipotecas que los bancos colocaron a personas que no debían, las empezaron a vender como índices o activos en el mercado de valores, con la idea de que el colateral que estaba detrás era el pago de una hipoteca o una casa. En el momento que se dieron cuenta que el colateral no valía nada y que el precio de los inmuebles, bueno, de las casas empezaba a caer, eso es lo que provocó la crisis. Aquí es muy distinto. La crisis viene de una obstrucción de los ingresos que nos sacude, eso hace que tengamos una menor probabilidad de obtener ingresos en el futuro y ahora sí empieza toda la cadenita sobre el mercado de crédito. ¿Cuál es el problema en esta situación? Todo pasa demasiado rápido. Y bueno, ahorita lo que yo estaba platicando era bajo la idea de que las empresas pueden recurrir a un banco para solicitarle un crédito. Bueno, la realidad de nuestro México es que eso no es así. Solamente las empresas grandes tienen una línea de crédito ya pactada con un banco o dependen de una casa matriz en el exterior. Y entonces esos dos benefactores les pueden dar el dinero que necesitan en ese momento. Sin embargo, las empresas pequeñas a lo más se enfrentan con problemas perdón, las empresas pequeñas lo único que pueden tener son reservas de capital. Y si no tienen reservas de capital, lo más seguro es que se queden sin líquido, sin cash muy rápido. Ahora, ¿qué pasa si imaginemos que la primera historia que yo les venía platicando sucede? Que todos podamos acceder al mercado de crédito. Bueno, dado que en este momento todos demandan liquidez, todos necesitan recursos extras, el dinero se agota. El mercado financiero también depende de un flujo de efectivo muy grande. Los bancos dependen el día a día para ellos poder prestar dinero, dependen de dos cosas. Y ese financiamiento lo obtienen de los depósitos, que ya sea que sean ahorros de las personas que dejan su dinero en el banco o dependen del dinero que le puedan pedir prestado a otros bancos. Y el otro punto para poder prestar dinero es el dinero que ellos reciben en intereses de los créditos que otorgaron en el pasado. Ahora, ¿qué pasa si las personas dejan de pagar sus créditos? Pues bueno, no tienes esos intereses. Y por otro lado, a otros bancos también necesitan dinero, entonces no te van a prestar dinero. Y las personas están paniqueadas, entonces no te van a depositar el dinero en el banco. Eso quiere decir que los bancos se quedan sin dinero. Y si se quedan sin dinero, entonces no pueden apoyar a las empresas, a las familias o a los gobiernos.
Y ahí es donde se empieza a gestar una crisis de liquidez. Okay. Ahora, ¿cuáles son las posibles causas a nivel macroeconómico de una crisis de liquidez? La primera, que es la más común, la que tenemos mejor estudiada, es que haya un crecimiento excesivo del crédito. Tanto empresas como familias y gobiernos empiezan a tener una manía por estar apalancados de manera excesiva. Y pues eso llega a un momento que alcanza, es como una burbuja, crece, 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 hasta que llega un punto en que ya no puede ser sostenido, ¿no? Ya no puedes meter a un individuo adicional a la fila para que te provea recursos para esos poderlos asignar en crédito. Y otra forma, pues puede ser la que nosotros estamos viviendo actualmente, el coronavirus. No, es que el coronavirus yo lo puse aquí en una forma de un cisne, y es un cisne negro. Este concepto del cisne negro se puso muy de moda después de la crisis del 2008 por un señor que se llama Nicolás Taleb, que él decía que hay muchas cosas en nuestro mundo que muchas veces ignoramos o subestimamos para tomar decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, una pandemia como de este tipo siempre ha aparecido, siempre las enfermedades han estado ahí latentes. El detalle es que nosotros nunca pensamos que iba a haber una pandemia que fuese un bicho que se transmite demasiado rápido, que se puede alojar en las personas de forma muy eficiente y crecer muy rápido, ¿no? Nunca pensamos que hubiera algo así, porque decidimos por practicidad, por pragmatismo, decir que eso tenía un nivel de riesgo bajo. Y ahorita estamos pagando las consecuencias, porque todos esos elementos que nos subestimamos o que simplemente ignoramos por completo, pues son los que luego nos pasan factura después. Y la analogía del cisne negro es porque hasta hace unos 300 años, si tú le preguntabas a una persona de qué color eran los cisnes, ellos te iban a decir 100% seguros que los cisnes iban a ser blancos. El detalle es que cuando se empezó a colonizar Australia, se dieron cuenta que de manera natural había también cisnes negros. Y ahí es donde cambia el paradigma de nuestro concepto alrededor de los cisnes. Y así es como va a cambiar nuestro paradigma en términos de riesgos de salud financieros y económicos después de esta gran crisis del coronavirus que no tiene precedente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran problema de estos choques? La última gran consecuencia es lo que tenemos en el lado derecho, que las personas empiezan a perder confianza en el sistema bancario, confianza en los acreedores, confianza en tus clientes con los que tienes títulos por cobrar, y entonces, ¿qué es lo que vaya a haber? Una demanda excesiva de los recursos en este momento, aún siendo con un castigo. Si todas las personas salen corriendo a pedirle al banco que le dé su dinero, lo que va a pasar es que no va a haber dinero y la gente se va a volver loca. Va a haber un crash terrible en toda la sociedad si eso sucede. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? La tarea del gobierno es, no puede solucionar esta crisis de liquidez rápido, porque no puede, eh, para que el problema se desvanezca. Lo puede hacer de manera masiva, tiene soluciones, que es lo que vamos a ver en un momento, pero no lo puede hacer de forma eficiente, porque esa no es su función. Su función no es venir a salvar crisis, su función es administrar los recursos de la economía en todos los momentos del ciclo económico, tanto en momentos de vacas gordas como en momentos de vacas flacas. Pues no es especialista en resolver crisis. Entonces, lo único que puede hacer el gobierno es tratar de brindar algo muy sencillo, confianza. El enemigo que tenemos que vencer en estos momentos es vencer a la incertidumbre. Si nosotros brindamos confianza desde el sector público hacia el sector privado, entonces seguramente se va a evitar un escenario caótico como una corrida bancaria, como la imagen que tienen ahí, que es de una corrida bancaria de los años de la gran crisis del 29.
Ahora, ya entendimos que es una crisis de liquidez. Perfecto. Ahora vamos a llevarlo a la práctica. Les traigo tres casos de estudio, además de la situación actual. La primera es cuando nosotros vivimos nuestra última crisis de liquidez. La vivimos en el 1994. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que el gobierno en 1900, bueno, el gobierno de los noventas venía de todos los errores de los ochentas, en donde el gobierno se había endeudado muchísimo, muchísimo en moneda extranjera, había hecho muy malas contrataciones de deuda, deuda que vencía en muy corto plazo, o sea que había que pagar muy rápido. Entonces, lo que pasó es que al principio lo que pasó fue que el gobierno trató de quemarse sus reservas de moneda extranjera para tratar de hacer el pago de esos intereses y también defender algo que en ese momento nosotros teníamos atados al dólar, que era un tipo de cambio fijo. En el momento que las noticias empieza a saber de que México a lo mejor no podía pagar sus deudas de corto plazo, eso generó una inestabilidad muy fuerte, generó incertidumbre en los inversionistas y acreedores extranjeros. Esas personas empezaron a retirar sus capitales hacia sus lugares de origen. De ahí se originó el concepto de capitales peregrinos, que venían a invertir y que en el momento de que veían que la cosa se ponía difícil, salían huyendo por completo. Ahora, el gobierno hizo muy mal, porque en lugar de brindar un entorno de confianza, lo que trató de hacer fue primero quemarse sus reservas y en ese momento el Banco de México, que es el banco central de nuestro país, no era independiente, no era autónomo, dependía de las decisiones del gobierno federal. Y la decisión del gobierno federal fue decirle, quémate tus reservas. Quémate tus reservas porque yo necesito mantener una paridad de tipo de cambio estable. Detalle es que era tanto el caos y tanta salida de dinero que el tipo de cambio ya no se podía defender y se decidió en un momento tener que dejarlo de manera flexible, dejarlo correr. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de política económica? Dada nuestra estrecha relación con Estados Unidos, el Departamento del Tesoro lo que hizo fue activar un programa de estímulo para nuestro país, un dinero prestado que nos iban a dar junto con el Fondo Monetario Internacional. Ahora, el detalle de hacer eso es que no había precedentes. Era el primer gran rescate que hacía una economía avanzada sobre una economía emergente. Y había mucha duda de si eso iba a provocar un ambiente de riesgo moral. ¿Qué es el riesgo moral? Pues es básicamente esta idea de, imagínense que solamente por el hecho de estar asegurados, que tengan un seguro de su coche, imagínense que yo me vuelvo loco y digo, ah, no, pues como el seguro me va a pagar mi hospitalización y mi coche y demás, eso es el riesgo moral. Portarte mal, dado que estás cubierto por alguien más. Entonces, había muchos riesgos de que si nos prestaban el dinero, México iba a responder en una forma así, o sea, que se iban a volver locos, iban a ocupar el dinero, quién sabe para qué, y al final no se iba a resolver la crisis. Entonces nos pusieron unas condiciones muy específicas. Nos dijeron, lo primero que tienes que hacer es controlar tus finanzas públicas y además tienes que hacerlas públicas, tienes que entregar cuentas, rendir cuentas a tu población y que cualquier persona desde el exterior pueda saber cómo están tus finanzas públicas. Eso lo hicimos bien y de hecho ha sido una tarea que el gobierno federal ha tratado de hacer, poner en cintura las finanzas públicas desde los noventas hasta la época de Peña, en donde se trataba de que llegáramos a un punto en donde las finanzas públicas se estabilizaran y que no necesitáramos constantemente estar recurriendo a un endeudamiento. La segunda, nos pusieron una tasa muy, pero muy alta para tratar de compensar los riesgos. Para que si nosotros no decidíamos no pagar en algún momento, de menos ellos recuperaran su capital en el inicio, este, con los intereses. Y lo tercero es que hubiese una mejor transparencia política.
hubiese transición política. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues los resultados es que el programa del FMI y el programa de Estados Unidos de inyección hacia México fue todo un éxito. Nosotros pagamos todos los intereses, pagamos todo el préstamo que nos hicieron, salimos de la crisis del 94 y todos fueron felices. Todo. México era un ejemplo a nivel internacional de cómo una economía emergente, si había un entorno de confianza, entonces podía salir de un bache grande y pues básicamente el FMI empezó a llamar el rescate hacia México como su receta de cocina. La receta de cocina la trató de aplicar en otros países. La trató de aplicar en Tailandia y en Islandia, que eran dos economías asiáticas que estaban creciendo muy, pero muy bien. Sin embargo, su clima político no les permitía seguir todos los requisitos que les pedía el FMI para el programa. Eso lo primero que provocó fue que nadie se aventara a tratar de rescatarlos, solamente el FMI fue el que metió dinero, con pocas aportaciones de Estados Unidos, pero básicamente fue el FMI el que trató de salvar a esos dos países. Pero en el momento que se dieron cuenta que no iban a cumplir el programa, pues sus crisis fueron inevitables y fueron sumamente profundas, con depreciaciones muy grandes en sus monedas y con estragos que todavía esos países están pagando. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que eso detonó procesos de transformación política muy fuerte, revoluciones muy fuertes para derrocar a ciertos dictadores, por ejemplo, para el caso de Islandia, que hizo que hubiese una nueva administración de sus economías. Entonces, lo que quiero decirles aquí es que sí hay manera de responder con política económica bueno, sí hay manera de responder con política económica siempre y cuando haya credibilidad y que los gobiernos hagan su chamba para establecer confianza. Entonces, esa es la primera gran lección que obtuvo el fondo ante estos tres casos. Y la parte importante es que generó una línea de guía para los demás países. Y la idea es que recomendar a los países que no tengan una deuda excesiva de corto plazo en monedas extranjeras, que sus monedas, sus tipos de cambio flotaran de manera libre para que pudieran absorber los choques y que también los bancos hagan su trabajo y tengan reservas, bueno, generen reservas en periodos de tiempos buenos para poderlas utilizar en tiempos de periodos malos. La segunda lección fue que si no generas desconfianza y hay demasiado riesgo moral, es mejor dejar partir ese barco. Es mejor dejarlos arder y dejar que se pierdan, porque si no vas a ocupar recursos que quizá vas a poder necesitar en la siguiente crisis. Entonces, en el caso que yo les ponía de Islandia y Tailandia, lo que hubiese sido correcto es dejarlos arder, no meter absolutamente ningún peso a esos países porque pues simplemente quemó las reservas del fondo. Bueno, esas son las dos grandes lecciones de estos dos pequeños casos que yo les traje y ahora vamos a aterrizar cómo veo yo las cosas para el caso de México. Ahora, esta crisis de liquidez va a provocar un choque gigantesco, pero gigantesco en nuestra economía, principalmente en el sector servicios, porque el sector servicios es el más grande de nuestra economía y el que se ve más afectado por las medidas de distanciamiento social. Ahora, ¿cómo se está viendo esta caída? Pues bueno, en Estados Unidos ya traen las encuestas más o menos una caída de 0.7% en términos anuales, mientras que en México no sabemos realmente cómo va a estar el trancazo. Si yo sacara el promedio de las tasas negativas de las últimas crisis, pues eso me daría una caída promedio de menos 2.5%. Sin embargo, pues puede ser que esta situación sin precedentes pues pueda ser todavía más negativa. ¿Qué está pensando el gobierno ante esta situación? Ayer el gobierno sacó un pronóstico, la Secretaría de Hacienda, en donde ellos están esperando una caída de menos 1.9%.
El mensaje que me está dando es que se lo están tomando a la ligera. Es un pronóstico muy optimista en términos de caída de la actividad económica. Y el contrafactual que nosotros podríamos tener pensando a lo mejor en una crisis, en una pandemia similar que haya vivido México, como la de la gripe H1N1 en el 2000, en el 2008, 2009, pues tampoco la podemos estudiar muy bien porque se dio a la par de la gran crisis financiera. Entonces no sabemos cuánto se debe a la pandemia de H1N1 y cuánto se debe a la crisis financiera. Entonces, si a mí me preguntaran una adivinanza educada de cómo va a salir la economía este año, el 2020, yo les diría al menos una contracción de 2.5%. Pero ¿qué dicen los especialistas? Pues bueno, los especialistas que son encuestados por el Banco de México el día de ayer reportaron un mínimo de caída de 8.5%, con un máximo cercano a cero y un consenso de menos 2.2%. Eso es lo que está pensando las personas que se dedican a hacer pronósticos. Sin embargo, utilizando los microdatos de una encuesta similar que publica Citibanamex, nos damos cuenta que realmente no hay un consenso de cómo va a ser la caída. Veamos, las líneas azules son las últimas son las últimas expectativas de crecimiento, es un histograma, lo único que nos está dando es cuántas personas piensan que van a salir esos números, pero vean, aquí tenemos algo que es multimodal en el sentido de que 5 personas están esperando, de las encuestadas, están esperando que haya una caída de 4%, mientras que otro buen tramo está esperando una caída de 2%. Y unos otros despistados están esperando que no tengamos una crisis económica. El rango de las expectativas es demasiado amplio. Lo único que me está reflejando las encuestas ahorita, así como nos lo dice la gráfica tanto de la izquierda como de la derecha, lo único que me están reflejando es un ambiente de incertidumbre. Ahorita cualquier pronóstico son adivinanzas. ¿Por qué? Porque no tenemos una buena forma de calibrar nuestros modelos y decir hacia dónde van a ir las cosas. Ante esta situación, ¿qué debería hacer el gobierno? Pues la recomendación de las personas que saben sobre macroeconomía es que activemos el helicóptero de dinero. Le demos un billete a cada una de las personas que se están resguardando en sus casas para que no disminuyan su ritmo de consumo, para que sigan saliendo, bueno, en la capacidad de que ellos les permite o el distanciamiento social les permite, que sigan comprando. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Lo segundo que se tiene que hacer es alinear las políticas de estabilización, que el gobierno saque dinero, ya sea a través de que tenga que endeudarse un poco para poder sacar dinero de algún lado y lo inyecte directamente a la economía, afianzando proyectos de infraestructura pública, a través de programas sociales con mayor amplitud, o simplemente brindando estímulos a las empresas que ya están establecidas, a lo mejor a través de recortes de impuestos o a través de estímulos que les permitan pagar sus nóminas. Y eso contribuye a la primera parte para que las familias no dejen de gastar. Por otro lado, también la política monetaria tiene que apoyar. O sea, el Banco Central tiene que proveer esa liquidez que hace falta. Ahorita vamos a entrar en detalle sobre qué es lo que está haciendo Banxico, pero básicamente es desde el gobierno y por el lado de de la política monetaria tienen que dar facilidades de liquidez. Tenemos que activar el helicóptero de dinero. Esta misma recomendación es la que está dando el Fondo Monetario Internacional. El detalle es que el fondo ahorita no puede atender casos como el de México. Eh, Ahorita tiene que atender el caso de países pequeñitos, el países pequeñitos que realmente están enfrentándose en defaults de deuda. Pero básicamente es lo mismo que están diciendo en el fondo. Necesitan brindar recursos, necesitan aliviar a los pagos de deuda, que los tenedores de esos bonos de deuda gubernamental
se esperen un poco para recibir sus intereses, para que no dejen sin recursos a los países en problemas. Y una parte muy importante son las líneas de intercambio en moneda. ¿Eso qué quiere decir? Que yo pueda tener acceso a moneda extranjera, intercambiar mis pesos por dólares o al revés, para poder solventar las necesidades o obligaciones que a lo mejor pues, se puedan dar en moneda extranjera. Ahora, no, dado que se ha pasado rápido el tiempo, yo habíamos preparado unos cuadritos para el caso de México, bueno, para el caso de muchos países. Estos mismos cuadritos están en una versión ampliada en el anexo, pero ustedes le pueden dar una revisada, para que se den una idea de la magnitud de lo que están haciendo. Es una buena proporción del Producto Interno Bruto lo que están metiendo por el lado fiscal los países. Están metiendo, como lo ven ahí en Francia, 2% del PIB, para Italia 1,4% del PIB, para Alemania 4,5% del PIB. Para Estados Unidos el estímulo es gigantescamente más grande, esos son 5% del PIB, pero para el caso de México, lamentablemente, la política fiscal. Para el caso de México, lo único que han dicho es que van a mantener los programas sociales en términos del alcance que ya tienen de manera actual, que no se va a comprometer ese dinero, pero no han dicho una postura adicional. Lamentablemente, para el caso de México, el lado fiscal ha sido ausente. Y la Secretaría de Hacienda lo único que ha hecho es tratar de concentrar sus esfuerzos para apoyar a la autoridad monetaria, el Banco de México. Ellos han hecho un excelente trabajo para proveer liquidez al sistema financiero. Han rebajado el costo que le cobran a los bancos para hacerles préstamos. También les han aceptado otro tipo de garantías para que también puedan solicitar préstamos. Han hecho subastas de moneda extranjera, han aumentado su programa de coberturas para que eso le dé un poquito de estabilidad al tipo de cambio y que no se nos vuele. Así como también han tratado de buscar fortalecer el mercado de bonos gubernamentales en un momento en donde lo más seguro que puedes encontrar es un CETE o un bono gubernamental que emite el gobierno a madurez más larga y que todos lo demandan. ¿Por qué? Porque no quieren tomar riesgos excesivos en este momento y los necesitan también para utilizarlos como colateral. El Banco de México sí ha hecho una buena chamba tratando de proveer liquidez. El día de ayer, la Secretaría de Hacienda y todas las instituciones, las autoridades financieras en México, sacaron un comunicado en la actualización del balance de riesgos del Consejo de Estabilidad Financiera, en donde decían que llegaron a un acuerdo con los bancos para que se trataran de congelar las deudas de las personas y también el pago de intereses. También se le pidió a las aseguradoras, bueno, se les extendió más bien una prórroga para que pudieran postergar sus pagos de primas. Y en fin, o sea, ha habido muchos acuerdos entre las autoridades financieras de México para tratar de proveer liquidez, pero el gran ausente es la política fiscal. Y la recomendación internacional es que sin la política fiscal no se puede hacer nada. Ahora, ¿por qué el gobierno está haciendo tan poco? Lamentablemente, nuestro gobierno no ha dado una respuesta correcta hacia, hacia aquellos que nos están mirando de forma juiciosa, que son las calificadoras. Y la semana pasada nosotros sufrimos una rebaja en nuestra deuda soberana. Eso ha hecho que eso es un reflejo de lo endeble que están nuestras finanzas públicas por la condición que está pasando Pemex en este momento. El mercado petrolero ha sufrido una baja muy fuerte en los precios de sus referencias. Ahí en la presentación ustedes están viendo el precio del crudo Brent. Y lamentablemente la combinación de un mal clima en el mercado petrolero con un cuasi soberano que es
Pemex, que ya estaba en una mala posición, y un tercer factor que ha sido AMLO, que no ha brindado un clima de seguridad y de confianza a los inversionistas, ha sido un triángulo perfecto para que las calificadoras nos empiecen a disminuir nuestra nota soberana. Y dado eso, en el momento que el gobierno decide entrarle al quite política fiscal, no va a poderlo hacer de forma eficiente, porque él se va a querer endeudar, pero nadie le va a querer prestar, porque ya no es tan seguro como lo era antes. Entonces, esa situación va a limitar mucho la respuesta de política fiscal que va a tener nuestro país en los siguientes meses. Tratando de dar un resumen general a la presentación, les pusimos unos principios de acción durante la crisis. Lo primero que les decía, la primera lección que aprendimos es que el enemigo que tenemos que vencer es la incertidumbre. El segundo punto que hay que considerar aquí es que, dado que hay mucha incertidumbre, tenemos que pensar en los peores escenarios. Dada esta situación, tenemos que aprender a emitir juicios bajo presión, y esto nos va a llevar a que la única forma que podamos activar esto, a ejercer una política proactiva, tanto en nuestras empresas o desde el lado público, es que tenemos que estar constantemente preocupados. Tenemos que decirle lo que nosotros pensamos a nuestros jefes para que ellos tomen las decisiones correctas. Y los jefes tienen que ser lo suficientemente receptivos para poder tomar esa información que nosotros le estamos brindando. Y lo más importante es que tenemos que juzgar las decisiones en la forma en lo que la información haga que parezcan sensatas, y no realmente como vayan a resultar, porque pues no tenemos la bolita de cristal como para saber qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sí tenemos información suficiente como para poder hacer una recomendación educada de lo que va a pasar en el futuro. Ahora, también de aterrizar un poquito a la realidad de las empresas, lo que tenemos que hacer desde el punto de vista micro es que tenemos que responder ciertas preguntas. Ok, estamos viviendo esta crisis. ¿Cómo podemos atacarla? El primer punto que tener en nuestra cabeza es si tenemos un buen modelo financiero para simular estos escenarios de flujo de efectivo que nos están atacando ahorita y que se van a hacer más graves en el futuro. Tenemos que preguntarnos qué tan probable es que tengamos cierto nivel de ingresos. ¿Quién nos va a dejar de pagar en el futuro? ¿Con qué probabilidad? Lo siguiente es, ¿cuál es el verdadero valor de nuestros activos en el mercado para poderlos utilizar como colateral? Otro punto que tenemos que responder es, ¿a quién le debemos y cómo puedo renegociar esas deudas para transformar plazos de corto plazo hacia largo plazos, o incluso hacernos a la idea de que si la crisis es lo suficientemente fuerte, pues a alguien le vamos a tener que dejar de pagar? Y por último, al responder todas estas preguntas, vamos a poder ser capaces de decir si en un escenario de una barrera completa a nuestros ingresos, ¿cuántos días voy a poder responder de operación? Y la respuesta que yo les diría es, la pandemia, al menos las mejores estimaciones es que dure 2 meses. Entonces tendríamos que tener suficiente liquidez para afrontar nuestras obligaciones durante 60 días. Todos estos elementos que les estoy diciendo, todas estas preguntas o escenarios que nosotros podemos construir, son cosas que generalmente vemos en el curso de administración de riesgos del MBA y de la NAWAC. Y con eso termino, y si quieren pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Yo vi que muchos estaban preguntando cosas, así que si quieren empezamos con, con esto. ¿Va? A ver, aquí tengo algunas preguntas que dice, ¿cuál es la situación de México en referencia a la inversión de cartera?
Pues bueno, regresando un poquito a la diapositiva que yo hablaba sobre el downgrade de la deuda soberana, ahorita nos están viendo mal. O sea, lo que estaba habiendo es un escenario en donde no hay confianza por parte de los inversionistas extranjeros. La salida hace una semana de la cervecera que se iba a poner en el norte del país también genera un clima bastante negativo de no sabes qué va a pasar con tu dinero si entras a México y además no sabes cómo va a responder el gobierno ante los recursos que tú ya invertiste. Mucho del dinero que metió la cervecera, ese dinero lo debe el gobierno, lo debe los gobiernos estatales y también una parte federal. ¿Lo van a pagar? Eso es una gran pregunta, no sabemos. Pero realmente en términos de inversión, ahorita hay una situación en donde todo el mundo está haciendo un flight to quality, todas las personas, todos los inversionistas están tratando de refugiarse en activos seguros y por ende no van a querer demandar este papel de un país que se podría percibir riesgoso. Ok, ¿dónde encontramos los anexos? En la presentación, después de la bibliografía, que es donde nos basamos toda, bueno, gran parte de la presentación para generarla. Ahorita la información, híjole, es estar realmente pegado a la computadora porque se está actualizando de manera constante. Todos los días están saliendo nueva información y entonces les recomiendo muchísimo un link que pusimos por aquí, que es el tercer link para que lo tengan ahí presente. Es algo que hizo el Fondo Monetario Internacional para darle seguimiento a las políticas fiscales y monetarias de todos los países. Entonces la verdad es que está súper bien hecho. Lo están actualizando constantemente y creo que ahorita es la mejor fuente para las personas no especializadas, es la mejor fuente para mantenerte actualizado de los paquetes de estímulo y las respuestas económicas de los diferentes países. Pero además de eso, la versión de los cuadritos que tienen que yo les presenté hace un ratito, aquí tienen una versión ampliada, pero como verán es muy difícil de leer por el tamaño de la letra porque eran muchas cosas que hacer. Entonces presentamos una versión fit eh, mm, durante la presentación. El departamento de posgrado es quien se va a encargar de distribuirles la presentación y también me parece que iban a hacer para distribuirles la información, ¿no? Entonces voy a ir respondiendo a las demás preguntas. Voy a abrir el chat porque no las estoy. En un segundo. A ver. Yo aquí, si quieres, Edwin, Sí, Noel le está muchas gracias. comentando Una, que dice, una, bueno, perdón. Una parte importante, ¿qué es lo que motiva que la Secretaría de Hacienda tenga un pronóstico tan positivo del escenario de economía? Pues bueno, depende de cuánto crezca la economía, también es el pronóstico de recaudación y eso implica su pronóstico de cómo ellos van a recibir ingresos presupuestarios el siguiente año. Entonces, no tienen incentivos a decir que van a tener un nivel de ingreso menor y por eso tienen que poner una expectativa de crecimiento relativamente alta. Otra parte importante es que si ellos ponen una expectativa de crecimiento baja, muy pero muy baja, eso le va a terminar impactando al balance público y el balance público es como una alerta. Si el gobierno se está quedando corto de dinero, esa señal de alerta se manda a los inversionistas extranjeros y
retroalimenta el escenario de incertidumbre. ¿Cuál es la expectativa del tipo de cambio? Bueno, lo que dicen las encuestas es que el tipo de cambio al cierre de este año va a regresar alrededor de 21, 22 pesos. Sin embargo, cualquier persona que les dé un pronóstico de tipo de cambio los está timando. No se puede pronosticar. Es extremadamente difícil de hacer en tiempos normales, muchísimo más en una situación de este tipo. Entonces, el consenso es demasiado amplio, similar al que yo les pongo en esta presentación. Tanto el punto mínimo como el punto máximo están demasiado amplios. El número medio, la mediana, me da un cierto numerito, que es entre 21 y 22 pesos. Pero yo les diría, hasta que no tengamos más información de cómo esta crisis se está materializando, un buen pronóstico del tipo de cambio es una mentira. Expectativas de inflación. Ok, una parte bien importante de esta situación es que el hecho de que las personas, por las cuestiones de distanciamiento social y porque hay que estarnos en casa, no van a estar afuera comprando, eso va a hacer que la demanda de los productos caiga y ante menor demanda los precios también van a caer. Entonces, hasta cierto punto, uno de los grandes puntos positivos de la parte de la crisis del COVID es que vamos a tener un nivel de precios más bajo. Entonces veríamos una inflación controlada, cercana al 3%, y que es justo el objetivo del Banco Central. Ok. No sé si muchos han leído las noticias sobre los precios de las gasolinas. Pero lo que está pasando en muchas partes del país es que el precio de la gasolina está cayendo, pero no es porque el gobierno o porque el presidente haya mandado la orden de disminuir los precios, sino que desde hace unos años el precio de la gasolina está liberalizado y responde a las condiciones de mercado. Eso implica que si el precio internacional de la gasolina cae, entonces también el precio que nosotros pagamos como mexicanos tiene que caer. No va a caer tanto como debería, porque también tiene una carga fiscal, que es el IEPS. Entonces, ahorita, de hecho, Hacienda le está marcando la carga fiscal más alta al IEPS. Y por eso esa caída no es tan grande. Pero en muchas regiones del país, en las zonas norte o en las cercanas a los puntos de distribución de gasolina, el precio ya está empezando a caer y vamos a empezar a ver si se mantienen esos niveles de precio de petróleo bajo, niveles de gasolina más bajos. Pero no se debe a una orden del Ejecutivo, se debe a que la gasolina responde a las condiciones de mercado. No, aplica a todos los tipos de activos. La pregunta es que si vamos a ver minusvalías solamente en ciertos activos eh, solamente en ciertos activos como cuentas por cobrar. No, realmente lo podemos ver desde bienes inmuebles, inmobiliario, lo podemos ver en todos tipos de activos. Por eso es que yo les recomiendo, y esos eran los puntos que ponía hasta el final, que es muy importante que tengamos una buena idea de cuánto valen nuestros activos en este momento. Si los quisiéramos hacer convertibles a cash, ¿cuánto tendríamos que castigarlos con respecto a su valor en línea? Eso es una pregunta fundamental porque realmente no solamente contagias a un solo tipo de activo, sino es una gama amplia. Ok, me decían que lo que comentan es que también se empiezan a ver algunas cadenas de suministro, se empiezan a ver afectadas ciertas cadenas de suministro y eso está provocando escasez de ciertos productos. Yo les diría que las cadenas de suministro que se han afectado en este momento tienen que ver más con el sector industrial y eso implicaría a los precios al productor. Pero los productores
tienden a aguantar los trancazos mucho tiempo y después transmitírselo a los consumidores. No lo hacen de manera inmediata. Hay un cierto rezago. Entonces, a lo mejor las presiones de demanda que tiran los precios, a lo mejor las cadenas de suministros lo pueden subir ligeramente los precios, pero ahorita creemos que el lado de la demanda es el que va bueno, creo más bien que el lado de la demanda es el que va a predominar. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien gusta prender su micrófono, ya no han escrito nada en el chat. Y si no tienen algo adicional, pues sería todo de mi parte. Hola, buenas tardes a todos. Hola. Mira, yo tengo una pregunta que me inquieta un poco. Eh, el sistema financiero va a tener un problema complicado, sobre todo por todos los créditos que traen personas morales y personas físicas. Ujú. Todos vamos a caer posiblemente en un tema de impago. Ante esta situación, ¿cuál sería la respuesta que tendríamos? Ya vivimos un FOBAPROA. ¿Qué podría ser ahora? Mira, lo que yo te puedo decir es que el sistema financiero está muchísimo más fuerte de lo que estaba hace 10 años, la crisis del 2008, y lo que está muchísimo más fuerte aún de lo que estaba en la crisis del 94. Una de las grandes lecciones de la crisis del 2008 es que se empezaron a desarrollar algo que se llaman políticas macroprudenciales. Y la idea era que le empiezas a tener organismos gubernamentales que vigilan de forma cercana a las instituciones financieras. Las vigilan a una granualidad que incluso les exigen un cierto nivel de capital y un cierto nivel de liquidez de manera diaria. Esas son las implementaciones de las políticas de Basilea, Basilea 3, que es lo último que se aplicó aquí en México. Entonces, el sector financiero mexicano está muy fuerte y tiene una capacidad de estrés. Ya ven esta idea de cuánto podrían aguantar operaciones con cero ingresos. Pues bueno, esta capacidad de 60 días es muchísimo más grande para el sistema financiero. El dato no lo tengo actualizado porque eso lo va a publicar el Banco de México en su reporte de estabilidad financiera alrededor de junio, pero seguramente nos van a decir que tienen una capacidad de días de operación bajo escenarios de estrés bastante fuerte. eh, y si no fuese así, entonces a la Secretaría de Hacienda le hubiese costado muchísimo poder generar un pacto con los bancos para que ellos adoptaran estas políticas de detener la deuda, de congelarla y de renegociar los plazos para el pago de intereses. Eso es bien importante porque, como tú decías, muchos vamos a experimentar impago, pero si a mí me evitan hacer el primer impago, eso va a ser menos, va a apoyar a que no vaya a haber impagos de forma masiva. Porque una vez que yo ya dejo de pagar un crédito, empiezo a dejar todos los demás. Es un remolino, es una bola de nieve. Y eso empieza a pasar al mismo tiempo en toda la economía. Entonces, en este caso, yo creo que la respuesta del gobierno federal haciendo este tipo de pactos con los bancos y por otro lado, la respuesta que tuvieron las instituciones reguladoras después de la crisis del 2008, creo que nos hacen pensar que nuestro sistema financiero está suficientemente robusto para afrontar esta situación. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pues bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo y Perdón, Edwin, hay un par de preguntas también en el chat. a ver.
Ok, hay que tener en cuenta que Carstens ya no es el gobernador del Banco de México. Carstens está en una posición en donde es el gobernador de los bancos centrales, del Banco Central de los bancos centrales, que es el Banco Internacional de Pagos. Esto quiere decir que sus recomendaciones no solamente se aplican hacia economías emergentes, sino que también se aplican para la economía en general. Y las recomendaciones que iban en el aspecto de la banca iban directas hacia economías más avanzadas, como las de Estados Unidos o las europeas. Claro que nuestro país puede también adoptarlas. Y como les decía, la situación de los bancos, el nivel de rentabilidad de los bancos mexicanos es lo suficientemente amplio como para castigar un poquito su rentabilidad durante este año y tratar de no hacer salidas de capital en este momento. Yo creo que son adecuadas y es otra manera de tratar de aliviar el efecto de la posición financiera de que hablábamos hace un momento, pero también creo que las políticas que ha hecho nuestro Banco Central han sido las correctas. O sea, realmente nosotros no tenemos que aliviar a los bancos. Nuestros bancos no se están tambaleando, no se están cayendo. Lo que necesitamos aliviar son a los participantes del sector financiero, a las empresas, a los inversionistas, a esas personas que necesitan esa liquidez y es por eso que se han optado por ciertas medidas para justo apoyar ese problema. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay una idea sobre lo de las cuotas petroleras. Todavía es algo muy preliminar, pero sí, en efecto, si se llega a un acuerdo entre los grandes productores de precios del petróleo y hay un recorte en la producción, pues los precios del crudo se recuperarían y eso pues nos beneficiaría hasta cierto punto porque nos daría un espacio de ingresos petroleros más amplio. Entonces pondría a las finanzas públicas en una mejor posición. Déjenme aprovechar esa pregunta para decirles qué onda con la cobertura petrolera. El gobierno federal hace una cobertura para cada año para decirle, a ver, yo voy a producir X cantidad de barriles y la voy a vender a un cierto precio. Si el precio de mercado está por encima del precio de mi contrato de esa cobertura, entonces yo me friego y tú me vas a pagar el precio que contratamos. Pero si está por debajo, igual, tú me tienes que pagar el precio que completamos. Entonces es como un seguro. El detalle aquí es que no sabemos bien los detalles del contrato de coberturas que se hizo para este año. No sabemos si el contrato se activa pasando un umbral de precio y se vuelve a desactivar pasando un umbral inferior de precio. No lo conocemos con exactitud y tampoco sabemos con exactitud cuánto de la producción está cubierta. Entonces, esos dos elementos de incertidumbre han hecho que la perspectiva sobre las finanzas públicas, pues bueno, se deteriore de manera significativa. Me decían que qué podemos hacer ante la situación, ante la crisis sanitaria que declararon el domingo. Pues lo que les decía hace un momento, tenemos que activar el helicóptero de dinero. Tenemos que sacrificar ciertos proyectos de inversión que son los consentidos del gobierno federal, como cancelar Dos Bocas, cancelar Tren Maya, cancelar la construcción de Santa Lucía y ocupar ese dinero que ya se tiene presupuestado, que ya está en las arcas del gobierno federal, ocuparlo para ampliar los programas sociales y dar estímulos a los empresarios. Necesitamos activar el helicóptero de dinero. Si no lo tenemos, entonces tenemos que cancelar algo. Y la forma más fácil de cancelarlo es echar para atrás los proyectos que seguramente no van a ser rentables en el futuro.
Sobre la parte de inmuebles, los últimos datos que tenemos bueno, que tengo de precios en la cabeza es que eh, los precios de los inmuebles siguen creciendo a una tasa relativamente alta. Entonces no creo que vaya a haber una minusvalía en inmuebles o si lo hay, va a ser muy ligera. Sin embargo, como les decía hace un momento, esta crisis de liquidez hace que el precio de todos los colaterales se pueda ver afectado. Lo que les decía es que yo no sé si la refinería va a ser eficiente o no. No tengo esa bola de cristal. Lo que dicen los estudios técnicos es que no lo va a hacer y entonces el gobierno debería ocupar ese dinero, cancelar ese proyecto y ocupar ese dinero para ahorita generar un estímulo masivo a la economía y activar esta idea de un de dinero, darles dinero a todos para que puedan seguir comprando y podamos salir de este bache lo más rápido posible. Si no tienen alguna otra duda, lo que quieren atendemos estas últimas dos preguntas. Ah, Hace un rato yo vi en una encuesta de Latin Focus, que es una casa encuestadora que es Focus Economics, la casa encuestadora. Ellos traían unos datos de ocupación hotelera en Quintana Roo y la verdad es que ahorita la ocupación está por debajo de los mínimos, del promedio del mínimo de esta época. Eso quiere decir que sí, o sea, se va a ver afectado el sector turismo de manera muy significativa y, y pues va a haber una muy mala perspectiva al respecto. Sí, o sea, en efecto, o sea, lo conveniente es hacer estímulos fiscales. El detalle es que tienes al gran ausente, esos estímulos no los están haciendo, no se están ampliando los programas. Y eso se debe principalmente a que hay un empeño por mantener ciertos programas de inversión que están ocupando los recursos, como lo que les decía hace un momento. Y por otro lado, no tienes la autoridad moral en este momento para incurrir en un déficit. Porque si tú lo haces, le mandarías una señal muy negativa al mercado. El hecho de que nos hayan bajado la calificación soberana provoca que el gobierno tenga poco margen de maniobra para poder hacer esos estímulos de manera masiva. No, la verdad es que no sabría la magnitud del crédito que sería necesario de inyectar a la economía. Como vimos, la experiencia internacional, economías avanzadas han estado inyectando alrededor de un número superior a 1% del PIB en sus programas de estímulo. Para algunos casos más grandes, como en el caso de Estados Unidos, 5% del PIB en programas de estímulo, pero no tendría en la cabeza el número exacto de tú tendría que ser el programa. Listo, Edwin. Pues yo creo que ya nos extendimos un poquito. Si quieres, respondemos una más y ya quedó. Adelante. Pues bueno, si ya no hay nada más, les agradezco mucho por su tiempo. Me encantó estar con ustedes y lo más importante, tienen aquí mi información de contacto. Constantemente en Twitter estoy subiendo mi perspectiva de cómo veo las cosas, nueva información que yo esté analizando, los insights que yo estoy viendo sobre la economía mexicana y por cualquier otro asunto, tienen ahí mi correo electrónico y mi número de teléfono. Y le agradezco muchísimo a mi equipo, a Reina y a Joana, quienes me ayudaron a preparar esta presentación. Y pues sin ellas no hubiese sido posible hacer esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Edwin. Buenas noches a todos. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.